Hola, soy el Dr. Julio Santiago Marcelo, soy médico gastroenterólogo con interés en hepatología y una de las enfermedades que más me especializo es en la cirrosis hepática. Por eso, el día de hoy quiero hablarles sobre el manejo del dolor en el paciente con cirrosis hepática. Cuando hay dolor en un paciente con cirrosis, se genera duda, incertidumbre, preocupación, tanto en el familiar como en el paciente, a raíz que no sabe si el medicamento que va a ingerir puede dañar su hígado o generar alguna complicación. La recomendación es que los pacientes con cirrosis no consuman AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como cuáles: ibuprofeno, naproxeno sódico, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, clonixinato de lisina, entre otros. Todo fármaco que sea un AINE, que sea un antiinflamatorio no esteroideo, no debe ser usado para manejar el dolor en pacientes con cirrosis, porque puede ocurrir un sangrado gastrointestinal o también puede pasar que tenga una falla renal. Cualquiera de las dos cosas pueden suceder. Y a veces los pacientes piensan que administrándose el antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo el diclofenaco por vía intramuscular, no les pasará nada, pues piensan que como no pasa por la boca y no llega al estómago, no le va a generar problemas. Pero eso no es cierto. Y pasa en algunos pacientes. Y recuerdo especialmente en un paciente obeso con cirrosis que le dolían mucho las rodillas. Se colocó diclofenaco, presentó un sangrado gastrointestinal y lamentablemente falleció. Por eso necesito que ustedes se lleven este mensaje, que todo paciente con cirrosis hepática tiene prohibido el consumo de antiinflamatorios no esteroideos porque les puede generar complicaciones incluso fatales. Pero, ¿qué alternativas entonces habría para un paciente con cirrosis? ¿Qué le puedo dar para manejar su dolor? Al contrario de lo que muchas personas piensan, la primera opción para tratar el dolor en un paciente con cirrosis es paracetamol. Podrán decir, pero paracetamol daña el hígado. Es cierto, puede dañar el hígado, pero a unas dosis más altas. El paciente con cirrosis hepática no puede tomar más de 2 gramos de paracetamol por día, porque ahí sí habría problemas. Entonces su dosis máxima serán 2 gramos. Y si aún así el dolor no mejora, ya habría que escalar a otros medicamentos, pero estos siempre tienen que ser bajo supervisión del médico. No pueden administrarlos ustedes solos. ¿Cuáles son estos medicamentos? Tramadol, puede ponerse parches de lidocaína también. Y hay varios pacientes con cirrosis hepática que también tienen diabetes. Y algunas complicaciones de la diabetes producen dolor. Para eso se puede utilizar gabapentina. No hay ningún problema en los pacientes con cirrosis. Así que en resumen, los pacientes con cirrosis no deben consumir AINES. La primera opción de tratamiento es paracetamol, máximo 2 gramos. Y después, si no hay mejoría, se puede escalar bajo supervisión médica utilizando parches de lidocaína, tramadol, o pueden utilizar gabapentina si hay algún problema relacionado con diabetes. Bueno, eso era todo lo que quería mencionarles el día de hoy, porque me parece muy importante que sepan que no deben consumir los AINES. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo acá abajo. Si el video les ha sido de ayuda, compártanlo para que otras personas también puedan beneficiarse. Y también los invito para que puedan ser parte del curso de cirrosis hepática que estamos implementando de forma gratuita. Así que a cuidarse, a cumplir las recomendaciones y nos vemos en un próximo video. Chao.